Padre Celestial, te damos gracias hoy en esta mañana porque nos has convocado en este lugar, Señor. Gracias le damos a esta casa porque ha abierto sus puertas a tu santa palabra. Sabemos que tu palabra es viva, Señor, y que hoy ha penetrado en este lugar para levantar, Señor, a los muertos, levantar a las personas que están enfermas. Te damos las gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, por haber venido, por estar presente. Te pedimos, Señor, que este Espíritu unja cada uno de nuestros corazones para que nosotros podamos levantarnos, Señor, y podamos vivir esa vida espiritual que tú nos das. Te pedimos en especial hoy por la hermana de la señora Berta, que se llama Marta, está enferma, Señor. Te pedimos también porque su pronta recuperación. Te pedimos también por todos aquellos que están necesitados. Te pedimos por Frank Wood. Te pedimos por él, ¿sí lo dije bien, doña Luisa? Te pedimos por él, te pedimos también para que él reciba, Señor, esa unción en su corazón, para que él pueda tomar, Señor, esta vida que tú nos ofreces. Te damos las gracias y te damos, Señor, en especial esas gracias por habernos llamado, por habernos convocado y por estar aquí presente con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el tema lo vamos a titular hoy el bautismo, ¿verdad? Dice, Jesús recibe el bautismo de Juan. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora, de este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo el amado, en él me complazco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya acabamos, ¿verdad? Ok, como les estaba diciendo, ¿verdad? La sanación que el Señor nos trajo, ¿verdad? La sanación que el Señor Jesús nos trae, ¿verdad? Muchas veces la confundimos. Nosotros confundimos una sanación, ¿verdad? Una sanación con una recuperación, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? La sanación es una cosa que viene a ser sanada desde la raíz, ¿verdad? La recuperación es que te recuperas, ¿verdad? De un dolor, de cualquier cosa que tienes en tu cuerpo, ¿verdad? Recuperación es, por ejemplo, recuperarte de una enfermedad, ¿verdad? Eso es recuperación. La sanación es algo interno, es algo que se hace desde la raíz. Y Jesús, ¿verdad? Vino a sanarnos en donde fuimos dañados el día cuando Adán y Eva cayeron. Esa sanación, ¿verdad? Esa sanación es la que le da al paralítico cuando le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Esa es la sanación verdadera, ¿verdad? Nosotros hablamos ahorita y hemos oído que dicen de las, ¿cómo se llaman? De las personas carismáticas, ¿verdad? Dice el católico carismático, ¿verdad? Y nosotros oímos esa palabra a veces y decimos, el carismático es un loco, ¿verdad? Porque, pues así pensaba yo antes, ¿verdad? El carismático es una persona loca porque anda brincando, anda haciendo y anda volviendo. No, lo que pasa es que el carismático, ¿verdad? Es una persona que es la persona correcta en la iglesia, porque nuestra iglesia es carismática. En el principio, cuando Jesús se derramó la promesa, como les empecé yo diciendo al principio, Él prometió un espíritu verdadero, el espíritu de la verdad que iba a venir desde el Padre, porque el Padre tenía la promesa que nosotros íbamos a ser cubiertos
por ese Espíritu, ¿verdad? Es una promesa que todo aquel que crea en Él no se pierda, dice el Señor. Y es una promesa, ¿verdad? Pues tenía que cumplir el día cuando Jesús fuera a los cielos. Dijo el Señor, les conviene que yo me vaya porque si no, no puede venir el Espíritu, no puede venir la promesa que el Padre les prometió, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya y así Él vendrá, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a esperar a ese Espíritu. Por eso ahorita se llama Adviento, ¿verdad? Adviento quiere decir espera. Nosotros vamos a esperar a lo que viene, ¿verdad? Lo que va a llegar. Ahorita viene el nacimiento de nuestro Señor, que viene siendo el 24, ¿verdad? Muchas personas esperan la Navidad, pero por Santa Claus, ¿verdad? Una cosa muy diferente, ¿verdad? Por los regalos y por todo eso, pero en realidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también pasan luego a veces las Navidades y no nace Jesús en nuestros corazones. Se pasa, ¿verdad? Nomás es como una se puede decir una maña, una cosa que tenemos en nuestro, ¿verdad? Algo que tenemos una costumbre nada más, ¿verdad? Entonces, el carismático, ¿verdad? La persona que es carismática es esa persona que tiene el espíritu despierto en él, ¿verdad? Vamos a decir esto, ¿verdad? Aquí dice que Jesús, ¿verdad? Dice, por entonces vino Jesús de Galilea a Jerusalén para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara, ¿verdad? ¿Por qué Jesús necesitaba un bautizo? ¿Verdad? ¿Qué cosa es un bautizo? ¿Qué es lo que hace el bautizo? ¿Verdad? ¿Qué hacía? ¿Por qué los judíos practicaban el bautizo y por qué decían que era bautizo? ¿Verdad? El bautismo era una forma de purificación para ellos, pero el bautismo en griego quiere decir sumergir. Sumergir, por eso el hermano separado nos dice que nosotros no estamos bautizados, no es el bautizo porque no nos sumergen en el agua, como por ejemplo Jesús fue sumergido en el agua y dice que cuando salió del agua el Espíritu de Dios bajó en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Por qué en él? Porque él era el que iba a ser ungido con el Espíritu para que pudiera empezar a ungir a todas las personas que él pudiera dar el Espíritu, se las va a poder dar en el mundo. Al que tiene el Espíritu lo puede dar. Él es el ungido con el Espíritu y es la persona que anunciaba a Juan el Bautista en el desierto. Hace 2 días dieron en domingo, era el evangelio de Juan, ¿verdad? Era el evangelio de una voz grita en el desierto, ¿sí se acuerdan? Entonces, eso es lo que ahorita vamos a ver, ¿verdad? Porque esa voz, ese hombre que gritaba en el desierto era porque ya venía la promesa, ya llegaba el tiempo, se acercaba la fecha, todo se cumplía, se iba a cumplir en ese momento, ¿verdad? Entonces, la palabra, como les dije, la palabra en griego es sumergir y tenemos que ser sumergidos en el agua. El Señor, ¿verdad? El Señor Jesús dijo en una palabra, dijo que íbamos a ser salvados en espíritu, íbamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y también dijo que el que no naciera del agua y del espíritu no podía entrar en el reino de Dios. Tenemos que nacer del agua y tenemos que nacer del espíritu. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, va? En el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés, se derramó un espíritu y la promesa fue derramada en la iglesia que el Señor llamó. Esa iglesia, ¿verdad? Es una iglesia apostólica porque él llamó a sus apóstoles y los tenía reunidos en un lugar. Pedro estaba con ellos, el Papa, estaba la Virgen, estaban todos ellos y recibieron la promesa ese día. El Espíritu Santo bajó con un estruendo, se posó en todas las cabezas de todos y cada uno de ellos y empezaron a hablar en lenguas. Nuestra iglesia es una iglesia carismática. Porque después de ahí oímos que en Corintios se habla que tenían muchos carismas, que todos los demás tenían más carismas, y por donde quiera empezó a caminar la iglesia carismática. Pero ¿por qué se empezó a apagar la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué se empezó a morir? A morir se puede decir, a enfermar el espíritu que ahí habitaba. ¿Verdad? Porque ese espíritu fue derramado hace 2000 años y ese espíritu es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero ¿qué pasa? ¿El espíritu se enfermó? No, nos enfermamos nosotros, porque nosotros estamos en la ignorancia. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser bautizados en el espíritu. Eso es lo que hoy les vengo a decir. Nosotros tenemos que renacer en el espíritu. ¿Verdad? Nosotros tenemos que volver a esa iglesia que fue al principio, esa iglesia que era carismática, esa iglesia que vivía en el espíritu. Y como les dije al principio, ¿verdad? Nosotros ahorita
¿Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Sí. ¿Cuándo lo recibimos? ¿Ya fuimos bautizados en el Espíritu? No. Les voy a decir por qué. ¿Verdad? Porque dice la palabra, al principio les empecé hablando y les empecé diciendo que bautismo es sumergirse en el Espíritu. ¿Verdad? Sumergirse en el agua. ¿Verdad? Y cuando nos salimos del agua, nosotros nos bautizaron, nos dieron el Espíritu, nos bautizaron con el Espíritu, pero no nos bautizaron en el Espíritu. Esa es la diferencia. ¿Sí lo entienden? No. Pero también cuando uno va a un retiro de los que se hacen de la primera vez cuando uno va a los retiros de carismáticos, ahí recibe a uno el Espíritu. Ok, lo que le estoy queriendo dar a entender es que, ¿verdad? Es que es una cosa muy diferente, ¿verdad? Una cosa muy diferente es bautizar a uno con el Espíritu y ser bautizado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Aquí dice que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Dice, para encontrar a Juan y para que se lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. ¿Verdad? Fíjense lo que le dice Juan. Tú vienes a mí, pero yo soy el que necesita ser bautizado por ti. Pero Jesús, ¿verdad? Como venía a cumplir la voluntad del Padre, le dice, no, tú fuiste puesto por mi Padre antes, ¿verdad? Para abrir el camino. Yo me tengo que atar a la ley para poder liberarte de la ley. Y ya. La ley era una ley que esclavizaba, era una ley con leyes que te regía, una ley que te ordenaba, una ley que te obligaba. Esto no es obligación, esto es gracia. La gracia es el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Entonces, el bautismo en el Espíritu es cuando te bautizas tú en el Espíritu y que te sumerges en el Espíritu. ¿Verdad? Cuando te sumerges en el Espíritu, tú vas a conocer a Dios, porque te vas a sumergir en el Espíritu. Si nomás vamos a un retiro y nomás sentimos, entonces a veces nos levantamos en ese momento, pero después el enemigo nos engaña, ¿verdad? Y nosotros queremos saber antes que el Espíritu nos enseñe. ¿Sí me entienden? O sea, la cosa es que nosotros nos tenemos que sumergir en el Espíritu, dejar que el Espíritu nos enseñe, que el Espíritu traiga todo a su tiempo y no querer correr uno en ese momento y agarrar todo. No se puede. Poco a poco va a ir uno empezando y creciendo, como Jesús fue creciendo en estatura y en sabiduría. ¿Verdad? Pero una cosa es que te bauticen con el Espíritu Santo y otra cosa es que te bauticen en el Espíritu Santo. ¿Va? En el Espíritu Santo es sumergirse en el Espíritu y vas a conocer a Dios cara a cara. Como decía en el tema ayer don Esteban, como Moisés hablaba con Jesús, con el Padre cara a cara, y nosotros hablamos con el Espíritu cara a cara. Dios está en nosotros nos sumergimos, nosotros tenemos todavía un beneficio más grande que Moisés. Nosotros podemos sumergirnos en el Espíritu de Dios. Ese es el regalo que el Padre nos dio con la muerte de Jesucristo en la cruz. Ese es el regalo. Nosotros nos vamos a sumergir en Dios y no va a haber quien nos enseñe, porque nosotros vamos a estar sumergidos en Dios. El Espíritu nos va a revelar a Dios cara a cara. El Espíritu nos va a decir lo que es Dios. Pero ahorita, en este momento, ustedes oyen más que se habla más de Biblia que de Espíritu Santo. Y la iglesia, cuando el Señor les dijo a la iglesia, vayan y proclamen, ¿verdad? No les dijo, vayan y escriban, vayan y proclamen al Cristo vivo, vayan y den la buena noticia, hablen y digan. ¿Verdad? Pero ahorita toda la persona quiere que todo esté en la Biblia. Todo quiere mirar aquí en la Biblia. Se olvidan del poder de Dios en el Espíritu Santo. Se olvidan que la iglesia está regida por el Espíritu y que es dirigida por el Espíritu, y nosotros nos creemos la mentira que dicen que la iglesia se corrompió. Y yo les digo, hermano, ¿cómo es posible que tú digas que la iglesia se corrompió? No se puede corromper el Espíritu Santo. No se puede corromper el Espíritu Santo. Es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Si Él recibió la iglesia en el principio, ten la seguridad de que ahorita tiene la misma fuerza que tenía cuando estaba con Isaac, con Moisés es lo mismo. Es el mismo Espíritu que creó en el principio todo. Ese es el mismo Espíritu que vive en nosotros.
pero ahorita le restamos la credibilidad. O sea, no creemos, pero sí decimos que somos carismáticos, que somos unas personas despiertas en el Espíritu, pero no podemos creer eso. Entonces no es cierto que estamos conociendo a Dios. No es cierto que estamos conociendo a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa duda que no es cierto, no puedo creerla. Y cuando uno no puede creer eso, uno lo está diciendo a Cristo que es mentiroso, porque Él fue el que dijo, ustedes me conocerán por medio de mi Espíritu. Y yo les llevaré y Él les pondrá cosas mías en ustedes y del Padre, y ustedes me conocerán a mí y conocerán a mi Padre también. ¿Le creemos? ¿Verdad? Ese es el verdadero bautismo, ¿verdad? El verdadero bautismo cuando nos sumergimos en el Espíritu Santo y conocemos verdaderamente a Dios. Ya no vamos a pelear, ya no vamos a tener dudas, porque nosotros estamos dentro del mar de Dios y el mar de Dios es inmenso. El mar de Dios, para que tú lo conozcas, ¿va? Diariamente vas a tener algo nuevo que el Señor te va a regalar. Porque el mar de Dios es así, tiene una palabra para cada día para ti y no es comida repetida, es comida en ese día que te va a dar, porque te vas a ver a gloria. ¿Verdad? Entonces dice, ¿verdad? Juan se regía, Juan le dijo que él, ¿verdad?, debería ser el quien bautizara a él. Y nosotros así queremos, ¿verdad? A veces nosotros, ¿verdad?, queremos defender a Cristo, la verdad. Nosotros queremos defenderlo y no lo vamos a poder defender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él vino cuando todavía yo era un enemigo de Él. La verdad. Yo me tengo que reconocer la miseria que soy yo. ¿Verdad? Yo soy una miseria, soy un humano, ¿verdad? Soy una persona que cae, soy un pecador. Eso es lo que tengo que ver. Aquí Juan se está reconociendo él lo que él es, una naturaleza humana caída. Y es lo que yo tengo que tener. Yo no puedo dominar al Espíritu Santo. Aunque viva en mí, yo no lo puedo dominar. Tiene que ser libre en mí para que Él pueda hacer la obra de Dios en mí. ¿Verdad? Porque, fíjense, es una cosa increíble, ¿verdad? Nosotros nos queremos poner en nosotros la obra de Dios. Nosotros estamos haciendo la obra de Dios. No es cierto. Nosotros no estamos haciendo nada de obra de Dios. Es el Espíritu que tiene la misión de llevar a la iglesia de Dios ante el Padre. Él fue derramado una vez en la iglesia de Pentecostés para llevar esa iglesia de regreso al Padre. No soy yo. Él va a actuar en mí si yo quiero salvarme. ¿Verdad? Pero como dijo don Esteban ayer, ¿tiene una esperanza Dios en ti? Es mentira, no es cierto. Dios no puede tener esperanza en ti. Él tiene el Espíritu y confía porque Él es Él. Él confía en el Espíritu que Él puso en la iglesia que te va a regresar. Y si tú no quieres, no te va a obligar. Simplemente te va a desechar. Vas a seguir amándote. Él se va a seguir amando y todo. Pero tú, ¿verdad?, has decidido perderte tú solo. No le vas a poder echar la culpa a nadie. Dios no tiene esperanza porque no es humano. Si Él tuviera esperanza en el pecador, ¿verdad?, entonces fuera una persona defectuosa como somos nosotros. Pero Él no tiene, porque no tiene sentimientos como nosotros. Él es perfecto, completo. ¿A poco no? No puede tener eso. La esperanza y la fe son de nosotros, los humanos. Nosotros tenemos una esperanza en llegar algún día con el perfecto. Y tenemos una fe también, ¿verdad? Pero cuando lleguemos ante Él, se van a acabar esas dos. Porque ya vamos a estar frente a frente con el que tenemos la esperanza de estar con Él. ¿Ven? Esa es la verdad. ¿Verdad? El Señor sabe que Él puso en el Espíritu Santo en su iglesia, y ese Espíritu Santo va a llevar a su iglesia a su santa presencia. Caiga quien caiga. Yo no soy indispensable tampoco en la iglesia. No me considero indispensable. El Señor me puso a un don a mí que yo tengo que poner al servicio de Él, porque Él es el que está actuando conmigo. Yo no soy, es Él. ¿Verdad? Entonces, yo me tengo que reconocer como yo soy, como Juan aquí se está reconociendo en la humildad, que él no es nadie, ¿verdad?, que él no tiene el poder lo tiene Cristo y lo tiene Dios. ¿Ven? Entonces yo me sumerjo en el mar de Dios, yo me dejo bautizar en el Espíritu y empiezo a conocer verdaderamente a Dios cuando yo me meto en el mar de Dios, porque estoy sumergiéndome y cuando salga voy a estar frente a frente con el Señor, porque estoy sumergiéndome en el Espíritu, donde está la vida verdadera. Dijo el Señor, el Espíritu es vida, la carne es muerte. ¿Ven? Entonces yo tengo que meterme en el Espíritu para poder vivir. ¿verdad? Pero me tengo que sumergir, tengo que ser bautizado de verdad en el Espíritu. Cuando soy bautizado, soy sumergido en el Espíritu y soy sacado. Mi vida completa cambia. Voy a cambiar completamente yo.
todo voy a ser transformado. ¿Por qué? Porque yo estoy muriendo, ¿verdad? Estoy muriendo al meterme en el espíritu, tengo que morir. Todo lo material tiene que quedar afuera porque yo no puedo meter nada en el espíritu, ¿verdad? Por eso las personas que dicen que son espirituales, ustedes esperen tantito, unos 5 minutos, déjenlas actuar, y en el momento cuando ustedes vean que sale el fruto de ellos, ustedes van a ver que no son espirituales, ¿verdad? Porque está saliendo un fruto que no es. Y el fruto del espíritu es otro. Cuando ustedes están sumergidos en el espíritu, ustedes van a como decía don Esteban, los ríos de agua viva van a salir de esa persona. ¿Por qué? Porque tiene la base, está sumergido él en el agua viva. ¿Ven? Entonces, dice por ejemplo aquí, dice, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Juan reconocía a Jesús como su Señor, pero sin embargo, él tenía que hacer lo que él tenía que hacer con Jesús. Él tenía que bautizar a Jesús. Él tenía la misión de bautizar al Hijo de Dios. ¿Y Jesús por qué tenía que ser bautizado? ¿Tenía pecados? No tenía pecados, pero simplemente tenía que cumplir y sujetarse a la ley para poder liberarnos de la ley, ¿verdad? Entonces, si Jesús no se sujeta a la ley, Jesús desobedece, ¿verdad? A veces nosotros no queremos sujetarnos a lo que nos dicen, porque decimos, no, yo siento el Espíritu, yo soy acá, yo tengo que hacer esto porque el Espíritu me dijo. No, tienes que estar sujeto a lo que la iglesia te dice. Si la iglesia te lo prohíbe, tú no lo puedes hacer, porque la iglesia es la que es dirigida. Si la iglesia la está regando y te está tapando a ti, ellos son los que van a entregar cuentas allá arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes que obedecer. Dijo el Señor, sean obedientes, ¿verdad? En la iglesia tiene que ser obediente. Jesús le dijo a sus apóstoles, porque los fariseos eran personas que eran sacerdotes originales de Dios, eran personas auténticos sacerdotes del Señor, del Altísimo. Le dijo Jesús a sus discípulos, háganles caso, obedézcanlos, pero no los imiten. Ahí está lo que tienen que hacer. Uno tiene que obedecer, pero no imitar a esa persona. Porque ellos tienen el mando, pero nosotros no podemos hacer una cosa que no está en la ley de Dios, en la gracia de Dios. O sea, uno tiene que hacerles caso, pero no imitar lo que te dicen, ni lo que hacen, si tú ves que no es. ¿Ven? Eso es lo que el Señor nos dice. Háganles caso, pero no los imiten. Y ya. ¿Ven? Esa es la verdad. Y la verdad es una sola, no puede haber muchas verdades. Por eso la verdad cuando es hablada luego a veces duele. Y luego a veces la verdad cuando es hablada mete discordias, mete soberbias, mete envidias y mete todo eso. ¿Por qué? Porque la verdad no puede estar según la persona fuera, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que es el Espíritu de Dios suscitado en esa persona, que esa persona no es culpable de nada, sino el Espíritu es el que ha llamado a esa persona. Y el Espíritu es el que lleva las llaves de la iglesia. ¿Verdad? El Espíritu es el que tiene todo el poder para hacer y deshacer. El Espíritu no es otra persona, es el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esa iglesia recibió el Espíritu Santo ese día, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa iglesia sigue siendo santa, porque el Espíritu Santo es santo 3 veces. ¿Ven? Y el Espíritu Santo vive en esa iglesia, y el Espíritu Santo no se corrompe, y el Espíritu Santo no deja de ser. El Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo es todo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? Simplemente dejarnos, ¿verdad?, de que ese Espíritu nos toque y nosotros sumergirnos en ese bautizo que Él nos va a dar. ¿Ah? ¿O cómo ven? ¿Estamos de acuerdo o qué? ¿Verdad? Porque esa es la verdad. ¿Ven? Ese es el verdadero bautismo en el Espíritu, el que recibieron en Pentecostés los apóstoles. Ese es el bautismo. ¿Ven? Y ellos, ustedes vieron luego, ¿verdad? Cuando recibieron ese bautismo, ¿ustedes vieron que hubo algún milagro? ¿O los milagros eran con Jesús? A ver, en ese momento cuando recibieron el bautismo, ¿hubo un milagro? ¿Se sanó algún sordo, algún mudo, alguna así? ¿O qué dice? Salieron a predicar. Pero ¿qué pasó después? Los milagros. ¿Milagros? No, hubo conversiones. Fíjense la diferencia, ¿eh? O sea, la persona busca el milagro, pero no es el milagro lo que te va a salvar. Es una conversión la que te va a salvar.
¿Ven? Pedro salió y habló con ese espíritu que le llegó y se posó en su cabeza y entró en él. Él se sumergió. Pedro salió afuera y no era Pedro el que estaba hablando. Era el Espíritu de Dios hablando por la boca y usando la lengua de Pedro y penetró 3,000 corazones, 3,000 almas con solamente esa palabra. ¿Ven? ¿Por qué no más 3,000? ¿Por qué si oyeron más? ¿Por qué no más 3,000? Porque los demás, yo ya sé, ¿qué me va a estar enseñando este? ¿Ven? Cerraron sus oídos por soberbia, ¿verdad? Y dijeron que ellos ya sabían. Entonces por eso precisamente no se convirtieron, ¿verdad? Porque cerraron sus... ¿verdad? No dejaron que el Espíritu hiciera su obra. Una persona cuando es lo peor que puede haber, cuando tú te crees que ya estás santo, cuando tú te crees que tú ya sabes, cuando tú te crees que tú ya salvo, cuando tú te crees que tú ya vas caminando y ves a las demás personas y dices, pobrecita persona, pobrecito de él, está alejado. Ese es lo más peor que puede haber. ¿Ven? Porque estamos siendo fariseos. Y Jesús condenó el fariseísmo cuando dijo, ¿quién fue justificado, el publicano o el fariseo? El publicano. ¿Qué decía el publicano? Señor, soy pecador, no levantaba ni los ojos del piso. ¿Verdad? Pero así ahorita por ejemplo, hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque no está el espíritu despierto. No está el espíritu despierto. Y aquí apenas empiezan a hablar las personas y empiezan a decir, no, pues ya se cree muy acá o muy por acá. No, es que no es la persona. Simplemente el Señor está haciendo su obra y nosotros tenemos que saberlo. Nosotros tenemos que saber qué es la obra de Dios para dejar a Dios hacer sus cosas. Porque nosotros no podemos hacer nada. Nosotros simplemente somos instrumentos. ¿Verdad? Y la alabanza lo dice, hazme un instrumento de tu paz. Y ya. Un instrumento soy, Señor, en tus manos. Úsame como tú quieras. Yo soy el barro, moldeame, llévame donde tú quieras. Por ejemplo, ahorita estoy aquí, ¿verdad? Ahorita estoy aquí, ¿verdad? Porque un día me puse en las manos del Señor. El Señor me está moldeando y aquí estoy, ¿verdad? Yo descubrí un día, fui bautizado en el Espíritu Santo y me he dejado moldear por Él, ¿verdad? Y me está llevando, ¿verdad? Yo no pido ni quiero ver señales, ¿verdad? Porque eso no es de un verdadero creyente, se puede decir, un verdadero cristiano. El que quiere ver milagros y señales es una persona, ¿verdad? Que cree, ¿verdad? Que Dios es un mago, que Dios es todo eso, ¿verdad? Sí tiene poder el Señor, pero yo no lo voy a tentar, ¿verdad? A hacer nada. Simplemente me voy a dejar amar por Él, sumergiéndome en el mar que es Él, y yo voy a tener el amor, ¿verdad? Para poder amar a mis hermanos y poder estar en el amor de Dios, ¿verdad? 2 mandamientos llenos de amor que nos dio, ¿verdad? Entonces dice, Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Dice una palabra bien importante, ¿verdad? Deja que hagamos así por ahora, deja que todo se haga como está y después cumpliremos todo, ¿verdad? Esa palabra, cumpliremos todo. ¿Por qué la dijo Jesús ahí, verdad? ¿Por qué dijo eso? Porque ahí en la ley tenías que cumplir. ¿Ven? La ley tenías tú que cumplir los mandamientos. ¿Cuántas veces hemos oído ahorita en nuestra iglesia que dicen tienes que cumplir los mandamientos? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y la persona se desanima porque dice, pues es así, pues ya, ¿no? Pues ¿cómo no los puedo cumplir? Yo ya caí, no puedo cumplirlos. ¿Ven? Jesús nos vino a liberar de eso, de cumplir. Nosotros no tenemos que cumplir nada. Simplemente tenemos que vivir en el amor de Dios y ya. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Quién es el amor de Dios? ¿Quién es? El Espíritu que vive en nosotros. Otra vez les vuelvo a decir, ese es el amor de Dios. Por eso dice Él en su palabra, dice que la persona, aunque tuviera el don de mover montañas, de milagros y todo eso, si no tiene el amor, o sea, el Espíritu Santo, si no vive en ti, aunque muevas las montañas y todo eso, si no te dejas dominar por el Espíritu Santo, eres campana que resuena hueco, nomás. No tienes badajo, como decían ahí. No más pura campana, ¿verdad? No más pura boca. Porque no es cierto. El amor de Dios es el Espíritu Santo. Y pueden decir que no si quieren. Pero yo les digo eso. El amor de Dios es el Espíritu Santo. ¿Es verdad? Es el Espíritu Santo el que tenemos que tener nosotros. El amor de Dios. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede amar. Porque no sabemos amar.
Yo les aseguro una cosa, que si ahorita, por ejemplo, nosotros nos olvidamos del Espíritu que habita en nosotros vamos a odiar al hermano, vamos a meter rencores en nuestro corazón. ¿A poco no? Nomás dejemos orar tantito. Hay que dejar de orar y hay que dejar de... A ver qué nos pasa. ¿Ven? Para que vean que no somos nosotros. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. ¿Ven? Nomás que nosotros nos adueñamos de lo que no es de nosotros. ¿Ven? Nos adueñamos de las cosas de Dios, que no debe de ser así. Tenemos que dejarlo en libertad y vivir nosotros en libertad. ¿Ven? Entonces, el amor de Dios es el Espíritu. Y por eso dice que va a desaparecer la profecía, va a desaparecer la fe, va a desaparecer la esperanza, pero el único que no va a desaparecer es la caridad, porque es el Espíritu que vive en nosotros. Ese Espíritu va a llegar ante Dios, ya no va a haber fe porque voy a estar ahí ya. La fe me hace ver, creer en algo que no veo, en el Señor que no veo, pero me va a llevar hasta el Señor la fe. La esperanza me va a llevar hasta el Señor y me va a dejar hasta ahí en el momento y se va a ir, se va a desaparecer porque ya no tengo esperanza. Yo ya estoy frente a frente del que yo esperaba ver. Pero el amor, el Espíritu Santo que yo recibí aquí, donde yo me sumergí, donde fui bautizado en ese momento, aquí en esta vida, y fui bautizado, ese amor, ese Espíritu va a permanecer en mí por siempre. Enfrente del Señor y me va a decir, sí, me hiciste caso, tú te dejaste moldear por mí, yo te traje enfrente de tu Padre, aquí estás, cumplí mi misión. ¿Cómo ven? ¿Sí lo entienden o sí? ¿Lo están entendiendo? No, de veras, si no, para volverles a repetir. ¿Sí? Ok. ¿Qué cosa es el amor? ¿Ven? Es el Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos amor, no tenemos el Espíritu de Dios. Si en nosotros sale de repente una cosa como envidia, como odio, como tristeza, como todo eso, es que el Espíritu de Dios no está actuando libre en mí. ¿Ven? Es que yo estoy adueñándome del Espíritu de Dios para hacer mis cosas que yo quiero. Pero si de mí sale, ¿verdad?, alegría, que ande por allá, brinque, grite y grite y haciendo cosas bien alegre, con mucho gozo y todo eso, digo, gracias Señor porque estoy dejando que tú actúes. ¿Ves? Porque el fruto que está saliendo de mí es un fruto que el Señor quiere. Y ya no tenemos que hacer lo que Jesús dice aquí. Jesús dice, hay que cumplir todo como está. Hay que cumplirlo para que podamos liberarte, Juan. Si tú lo cumples así, tú fuiste puesto primero que yo, ¿verdad? Pero si tú cumples, tú me bautizas, así tú fuiste puesto para que me bautizaras, tú vas a cumplir como la ley lo manda, porque así lo manda Dios. Tú tenías que venir antes que yo, tú tenías que venir a abrir el camino mío, y tú tenías que mostrar la luz, aunque no fuera la luz, pero venías siendo testigo de la luz. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros, yo no soy la luz, pero yo vengo dando testimonio de la luz, y en mí tiene que verse la vida. Yo les vengo a hablar de un Cristo vivo, y si ustedes me ven aquí todo tirado, y ¿quién entendió qué? ¿Verdad? Eso no es un espíritu vivo. Estoy actuando yo queriendo que ustedes entiendan una cosa. Yo me quiero meter a fuerza en sus corazones de ustedes. Yo no voy a poder nunca. El Espíritu sí. El Espíritu sí puede penetrar los corazones de las personas en ese momento. ¿Verdad? Con la pura palabra puede penetrarlos porque es palabra de Dios. Y yo no puedo hablar la palabra de Dios porque es de Dios, es de Él. Él tiene que ser, la palabra de Dios tiene que ser hablada por Él, que viene siendo el Espíritu de Dios. ¿Sí lo entienden? ¿Verdad? Entonces, este Espíritu que está en esa iglesia que es católica, ¿por qué es católica? Porque es universal. Católico quiere decir universal. Esa palabra universal, ¿verdad? La palabra en griego es católica. La palabra universal quiere decir que la iglesia del Señor es el mundo entero. ¿Por qué? Porque dice, vayan a todas las gentes, a todas las naciones, enséñenles como yo les enseñé, enséñenles a cumplir todo lo que yo les enseñé, como yo les enseñé, y enséñenlos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el agua, y espérenlos, enséñenles que tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Yo voy a venir, como dice Juan,
Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también dice otras palabras. Dice, atrás de mí viene otro que viene bautizando en el Espíritu Santo. Y eso es el verdadero, lo que tenemos que tener. El Espíritu en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu. ¿Va? Entonces, viene bautizando en el Espíritu Santo. Pedro y todos los apóstoles habían sido bautizados en agua. ¿Va? Pero no vemos su bautismo nosotros. Porque ese bautismo era judío. Ese bautismo no era cristiano. El bautismo que Jesús recibe es un bautismo judío. Juan es judío, Juan es sacerdote judío y Jesús es judío. Y recibe el bautismo judío para cumplir la ley. Pero después Él da el bautismo cristiano. Por eso los hermanos separados dicen que es el bautismo que Jesús se bautizó grande. Pero no se están poniendo a pensar que ese bautismo no es cristiano, ese bautismo es judío. En ese día se cumple un rito, ese rito judío que se tenía que cumplir. ¿Verdad? Un judío, un sacerdote judío, bautiza a un judío, que viene siendo Jesús. El sacerdote es Juan, porque es hijo del sacerdote Zacarías, y toda su descendencia de él era sacerdotes. Por eso los del pueblo, los del templo le dijeron, ¿con qué poder haces esas cosas? Pensaban que no tenía poder. El poder de Dios era que él era sacerdote, pero ellos le preguntaban, ¿con qué poder haces esas cosas? ¿No se daban cuenta, va, que era hijo de Zacarías? Tal vez le preguntaban por qué, porque nada más en el templo se podía bautizar y él estaba bautizando afuera del templo. ¿Verdad? ¿Con qué poder? Dios está en el templo nada más, ¿tú con qué poder lo haces? ¿Verdad? Pero ahí venía lo que viene siendo ya la universalidad. ¿Va? Iba a ser universal la iglesia y se salía del templo, se salía hacia afuera, empezaba a bautizar afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia iba a ser en el mundo entero. Esta iglesia que yo les estoy diciendo ahorita, que empecé hablándoles del carisma derramado en Pentecostés, ese carisma, ese Espíritu Santo que fue derramado en los 12 apóstoles, hace una iglesia apostólica y hace una iglesia santa. ¿Verdad? Después de que recibieron los apóstoles el Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo se fue? No. ¿Por qué no se fue? Porque ahí se queda. Pero ¿por qué se quedó ahí? ¿Va? Porque tiene el Señor una promesa y le dice la promesa, estaré con ustedes todos los días. Ahí está ya. ¿Va? Todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Cuando se acabe el tiempo, que el universo se transforme. Hasta entonces. Entonces, ¿yo le creo al Espíritu o le creo a la gente que dice que se corrompió la iglesia? Al Espíritu, va, porque Él es la verdad. Él viene de Dios, dijo Jesús, les voy a mandar desde el Padre el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad vino y me dijo a mí que iba a estar con nosotros todos los días. O sea, Dios vive con nosotros, vivo en la iglesia. Está vivo ahí. Ahí está el Espíritu Santo, nomás que nosotros no lo vemos. Porque no queremos sentirlo a veces. O no queremos verlo porque nos va a comprometer. Pero Dios vive con su pueblo. Él cumple su palabra en Isaías. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y es verdad, ¿verdad que sí? Vive ahí, está aquí presente todos los días, hasta el fin. ¿Verdad? Todos los días. ¿Le creo sí o no? Sí, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Amén, porque es verdadero. Él está presente ahí. ¿Ven? El Señor vive. Yo les traigo hoy un Cristo vivo. Y les traje ahora el modo de cómo podemos resucitar. ¿Verdad? Podemos resucitar nosotros dejándonos, sumergiéndonos, siendo bautizados en el Espíritu. O sea, el Espíritu está, pero nosotros necesitamos ser bautizados en el Espíritu. Jesús fue bautizado con el Espíritu, la paloma se posó sobre él, en su hombro, fue bautizado con el Espíritu, ¿verdad? Pero después él se sumergió. ¿Se acuerdan de lo que dijo? Sumergido en su muerte, ¿verdad? Se sumergió en ese espíritu para poder resucitar en ese espíritu. Si no hubiera sido él sumergido en ese espíritu, él no había podido resucitar porque hubiera dudado. Pero se sumergió allí en la muerte y la resurrección. Entonces el Espíritu Santo lo levantó a Jesús. Y si levantó a Jesús de la muerte, ¿verdad? Todo lo que él logró es para mí. Y yo estoy seguro que si yo me muero, el Espíritu Santo me va a levantar en la resurrección. Ya me morí y resucité con el Señor. Con el Espíritu Santo estoy resucitado. Esta es la verdad. ¿Ven? Esta es la verdad. O sea, yo me emociono, porque es la verdad. No puede haber otra verdad. Esta es la verdad. Jesús resucitó para darnos un mundo vivo.
un mundo resucitado, un mundo nuevo, dice, cielo nuevo, tierra nueva. Este es el mundo que es el Señor, el Padre. Les voy a hacer una pregunta. ¿El Padre es perfecto, sí o no? Sí. ¿Va? No podemos dudar de Él, ¿va? Entonces, ¿por qué cuando se nos dice que Él salvó al mundo, nosotros todavía decimos, todavía hay bien harta maldad en el mundo está perdido? ¿Por qué decimos eso? ¿Le estamos creyendo lo que nos dice el Padre o no más va oyendo por allá las voces del mundo? Ve, pero el plan fue perfecto. Yo lo que tengo que hacer es encontrar este espíritu, sumergirme en el espíritu y van a ver la diferencia, ¿verdad? Porque ¿saben una cosa? Cuando uno encuentra ese espíritu, ¿verdad? Este mundo deja de ser ya. ¿Ven? Y van a ustedes a ver la diferencia que es vivir en el espíritu. Porque cuando usted vive en el espíritu, es libre. Yo soy libre, como el águila. ¿Ve? A mí no me ata nada en el mundo, ni mis hijas, ni mis hijos, ni nadie me ata. Soy libre. Ahora sí, como decía la canción vulgar, ¿no? Picando por allá de flor en casa en casa, ¿verdad? Soy libre. Esa es la libertad de los hijos de Dios. Cuando tú te sumerges en el Espíritu, tú vas a ser libre completamente. Ni críticas, ni burlas, ni humillaciones, ni nada te va a atar. Porque yo he aprendido en el Espíritu me ha dicho que si te traen un regalo, no lo recibas. ¿Va? Si alguien te trae un regalo de coraje, un regalo de un chisme, una habladuría, ay, tú si lo abres. Mejor déjalo que se lo lleve esa persona, que se lo lleve otra vez, porque ese regalo no es tuyo hasta que tú lo abres. Te lo van a regalar a ti, pero si tú lo abres, entonces es tuyo. Pero si no es tuyo, se le queda a la persona. Y así pasa, ¿va? Yo cuando veo que me traen un regalo de odio, de envidia o rencor, nomás me hago así como que no veo y que no lo quiero, ¿va? Yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque yo no me quiero atar a una cosa de esas, ¿va? Cuando alguien viene con tristezas también, no es necesario que usted se ate a la tristeza de otra persona, ¿sí? Usted puede llorar con esa persona, pero usted siendo libre, ¿verdad? Pero no se va a atar usted a esa persona, porque si esa persona está atada es porque esa persona quiere estar ahí. Decía una santa, ¿no? Le preguntaron a esa señora, no es conocida, ¿verdad? Pero le preguntaron que si podía orar por esta persona. ¿Puedes orar por él? Y dijo ella, no. ¿Por qué no? ¿Está obligada la persona? No está obligada. ¿Está obligada la persona? Dijeron ellos. ¿Está obligada la persona a orar por la otra persona? No está obligada. ¿Sabes por qué no oro por él? ¿Por qué? Porque él no quiere cambiar. Y luego resultó que él dijo, sí, yo no quería cambiar. ¿verdad? Entonces, ¿para qué desperdiciar una oración en una persona que no quiere cambiar? ¿verdad? Si no quiere cambiar la persona, déjenla. ¿verdad? ¿Ven? No quiere cambiar. Pero cuando la persona quiere cambiar, el perdón está ahí. ¿Para qué? Para perdonarlo. ¿Ven? Pero si es hipócrita la persona que diga, sí quiero cambiar, pero nomás dentro de él tiene eso que dice, sí voy a ir, pero nomás por conveniencia propia, el Espíritu lo ve. ¿Ven? El Espíritu lo ve. Y cuando uno está sumergido en el Espíritu, ya no hay sorpresas para nosotros. Les voy a decir por qué. Una experiencia personal. ¿ah? Mi hija estaba en San Luis. ¿ah? Entonces, me dice mi esposa, me dice, no, pues que no me contesta, se llama Patsy, no me contesta en el teléfono, no me contesta ni en el, algo está pasando. Y yo así le dije, no te preocupes, ¿por qué? Le digo, ahí viene, hoy llegó. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Espíritu así es con nosotros. Si nosotros nos portamos, nos dejamos que Él nos guíe, Él nos va a dar, ¿verdad? Así eran los profetas podían ver. ¿Ve? Y como yo le dije a ella, me dijo, papá, pero mi yerno, ¿no se ve que se hayan sorprendido? Le dije, no, porque cuando tú sabes una cosa ya no te sorprendes. ¿verdad? Entonces me dice, ¿pero cómo supiste? Le digo, el Espíritu me dijo. ¿verdad? Y dijo ella, como no creyendo, ¿sí? Yo sabía que ahí venía, amigo. Y también cuando empecé, yo sabía que mi hermano iba a ir. Y como mi hermano me llevaba la palabra, yo sabía que mi hermano iba a llegar. Y decía, en 5 minutos va a llegar. Y sí llegaba.
¿Ven? Entonces, esos son dones que el Señor nos da, ¿verdad? Para que veamos que Él vive verdaderamente en nosotros, ¿verdad? Pero esto que es personal, o sea, yo se los acabo de comentar, ¿verdad? No, o sea, que no para darme el taco ni acá, no. Para que ustedes vean ese espíritu vivo de veras. ¿Ven? Y ya no hay sorpresas, como le dije a mi esposa, desde el domingo ya la esperábamos. ¿Verdad? Y ella dijo, voy a hacer que no sé nada. Pero ya no se sorprendió. ¿Qué pasa cuando una persona se sorprende? Hasta un ataque cardíaco le puede dar de la impresión, ¿no? Entonces el espíritu es así, ¿verdad? El espíritu previene a la persona. Imagínense, ese día cuando Pablo fue tirado del caballo y se lo llevaron a una casa, él fue a una casa ahí y después fue mandado a Ananías, un profeta, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios envió a este profeta y le dijo, ve ahí. Pero el profeta fue a esa casa, ¿verdad? Pero Pablo ya sabía que iba a ir ese profeta. ¿Ven? Entonces, esa es nuestra iglesia. ¿Ven? La iglesia tiene que estar unida en este solo espíritu. Pero hay envidias, hay divisiones de nosotros. Que porque no, que aquel sabe más, que este sabe menos. No es eso. Nosotros tenemos que dejarnos dominar en este espíritu, sumergirnos en este espíritu y se van a acabar todo eso. ¿Por qué hay envidias y por qué todo eso? Porque estas personas no están sumergidas completamente en el espíritu. Creyeron tener un encuentro personal con el Señor, pero nada más hasta ahí. O tal vez ya se enfriaron. ¿Ven? Pero no se dejaron dominar verdaderamente, no se metieron a nadar en este mar que es el bautismo en el Espíritu. ¿Ven? Pedro ese día se metió en el mar de Dios, en el Espíritu Santo entró y salió a proclamar la palabra de Dios sin miedo. ¿Ven? Y los otros apóstoles también. ¿Cuántas veces los azotaron? Muchas veces los azotaron para que se callaran la boca, pero se callaron. No, ¿verdad? Antes decían gracias, Señor, porque salían bien alegres, bien golpeados, bien alegres porque habían sido objeto de que alguien los había golpeado por Cristo. ¿Ven? Entonces, ¿verdad? Pero ya no nos salimos más. Dice, entonces Juan aceptó, ¿verdad? Dice que Juan aceptó, pero después de que Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo y Juan aceptó. ¿Verdad? Nosotros a veces nos metemos en la ley. ¿Verdad? Nos metemos en la ley porque no estamos espirituales. Y nosotros nos metemos en la ley queriendo cumplir las cosas en la ley, porque el espíritu no estamos pues despiertos en el espíritu. No estamos nadando en el mar de Dios. Por eso nos queremos meter una ley en nosotros. ¿Verdad? Es fácil y nos esclaviza fácil. ¿Verdad? Podemos decir, yo tengo que cumplir, ¿verdad? Tengo que cumplir con ir a misa cada domingo. Voy a cumplir yendo a misa cada domingo. ¿Con qué cumples? ¿Qué es lo que cumple uno? Yo he oído personas que dicen así, yo ya cumplí, ¿con qué? ¿Verdad? ¿Con qué cumplió? O sea, ¿qué cosa es lo que la persona piensa que cumple? ¿Verdad? Porque si yo ya cumplí con ir, yo ya cumplí con rezar el rosario, yo ya cumplí con esto, yo ya cumplí con esto otro, ya cumplí con los 46 rosarios que se le rezan a la Virgen, ya se cumplió, ya cumplí. ¿Qué cosa? ¿Qué estás cumpliendo? ¿Verdad? No nos ponemos a pensar nada así. ¿Verdad? Por eso estamos a veces todos desviados de nuestra propia iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir? Jesús nos dice aquí, ¿verdad? Nos dice que Él vino a darle plenitud a la ley. No vino a quitarla, sino a darle plenitud a la ley. Y cuando le da la plenitud a la ley, ¿qué quiere decir? Que nos va a liberar. Si nosotros seguimos atados ahí, entonces ¿dónde está la libertad de los hijos de Dios? ¿Dónde está? ¿Ven? Nosotros tenemos que ser libres. En el Espíritu vamos a ser libres. Por eso la gracia de Dios es luego a veces difícil de entender. Porque la gracia de Dios te deja libre. Tú ya no tienes que cumplir nada. Pero el enemigo sí lo sabe. El enemigo te va a traer todo como lo tenías antes. Si tú te despiertas en el Espíritu, si tú te bautizas en el Espíritu, el enemigo va a tratar a toda costa de que tú caigas en la ley otra vez. Porque tú no estás haciendo lo que el Espíritu te está diciendo. ¿Ven? Te va a encerrar en una ley otra vez y te va a poner a que tienes que cumplir, tienes que cumplir, tienes que cumplir. Porque yo he oído carismáticos que han hablado y han dicho, tienes que cumplir los mandamientos. Son 10 mandamientos y no es cierto, no son 10 mandamientos. Son 2 mandamientos porque Jesucristo nos los dio. 2 mandamientos nuevos les doy. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. 2.
¿Ven? Pero nos meten 10. ¿Por qué si nosotros nos creemos de los 10, nos amarramos otra vez? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque oímos allá atrás que dijo, tienes que cumplir los mandamientos. Pero Jesús aquí, ¿verdad?, nos libera en la gracia porque dice, Jesús dice, ¿verdad?, dice así, el que me ame, guardará mi palabra. ¿verdad? El que me ame, guardará mi palabra. ¿A dónde la va a guardar? ¿Y qué va a pasar con esa persona? Va a vivir, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es vida, ¿sí o no? Entonces va a vivir. La persona que lo guarda en su corazón va a vivir. Y luego tiene otra promesa. ¿Y qué dice más después? Dice, entonces vendremos mi Padre y yo y haremos morada en él. Van a morar en el corazón de la persona que crea. Van a morar ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo va a estar en esa persona. Por eso el cielo va a estar en esa persona. ¿Ven? Por eso dice, veo los cielos abiertos y al Señor sentado a la derecha. ¿Por qué? Porque veo los cielos abiertos. La persona que tiene el Espíritu, veo los cielos abiertos derramados sobre la tierra. Veo los cielos abiertos en mí, en mi persona. ¿Ven? Por ejemplo, anoche en el tema, don Esteban dijo de los pozos. Dijo del pozo de Jacob, de Isaac. Y dice que fue a tomar agua del mismo pozo porque ¿dónde está ese pozo? Nosotros tenemos que escarbar en ese pozo. ¿Cuál es ese pozo? La samaritana estaba con Jesús en ese mismo pozo de Jacob. Y Jesús le dijo, si tomas de esta agua de este pozo de Jacob, vas a volver a tener sed. ¿verdad? Ahí está todo el secreto. O sea, yo no me tenía que ir a encerrar atrás en una ley cuando el agua verdadera y cristalina está aquí. El pozo de Jacob es ese pozo de la samaritana, donde está la samaritana con Jesús. Y Jesús le dice, si vuelves a tomar de esta agua de Jacob, de este pozo de Jacob, te vas a amarrar en una ley. Yo te voy a dar el agua que brota como un chorro hasta la vida eterna. ¿Por qué como un chorro? Abrió los cielos el Señor y puso un puente. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a llevar hasta allá, como un chorro, vamos a llegar hasta allá arriba. ¿Ven? Esa es la verdad. El agua cristalina y pura no era la que estaba en ese pozo. ¿Ven? No era esa el agua. Era el agua, era el Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero se nos pasa. Hablamos mucho de Escritura y mucho de Biblia y nada de Espíritu Santo, nada. ¿Ven? Porque cuando corretearon, también digo, corretearon a las personas, ¿verdad? Y quemaron, tardaban mucho en escribir y llevaban los pergaminos, ¿verdad? Se preocupaba mucho la persona porque tenía una ley escrita ahí, iba corriendo que no se la quemaran. Pero ahorita nos pueden quemar el Espíritu Santo. No lo pueden quemar, ¿verdad? Que quemen todo lo que quieran, pero el Espíritu Santo, sabiduría viva, vive en mi corazón y Él me va a decir de todos los libros que no fueron escritos, no los pueden quemar. ¿Ven? El Espíritu Santo está vivo aquí y yo creo que el Espíritu Santo es la sabiduría pura. Aunque quemen todo lo que quieran quemar, el Espíritu Santo vive y el Espíritu Santo me va a decir de todos esos libros que no se escribieron, que dice Juan, no cabrían en el mundo entero, de todos esos libros va a traer una palabra un día y me la va a poner en mi corazón para que yo viva. ¿Está bien? ¿Verdad? Bueno, y disculpen que luego a veces me sube, ¿verdad? Y me aloco. ¿Verdad? Dice, entonces Juan aceptó. Una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos. Fíjense lo que hizo Jesús. Salió del agua. ¿verdad? Salió del agua y se abrieron los cielos y bajó la palomita. ¿verdad? ¿Nosotros de dónde vamos a salir? Nosotros vamos a salir del agua. ¿verdad? Como Cristo. ¿Dónde morimos nosotros? En el agua. Cuando nos bautizan, ¿verdad? Dice que el diluvio era una prefiguración del bautismo, porque la persona queda sumergida en el agua, muerta, ahogada en el agua. Y por eso los pescadores sacan a la persona de ahí. ¿verdad? El pescador va a sacar al hombre del agua. Entonces, esta persona ¿verdad? Va a ser bautizada ¿verdad? En el Espíritu después. Jesús
salió del agua, pero fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando él estaba bautizado con el Espíritu Santo, tuvo un encuentro personal. Ahí van a decir, no, pues ¿qué pasó? Pues no, es un hombre verdadero, ¿verdad? Yo no voy a hacer una herejía diciendo que es Dios. Es un hombre verdadero porque él se despojó de todo y fue hombre como ustedes y como yo. Y ese hombre verdadero tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Ven? Tuvo un encuentro personal con la tercera persona de la Santísima Trinidad. Con él tuvo un encuentro personal. Ese es el encuentro personal que yo necesito tener. ¿Verdad? Ahí está la prefiguración de Moisés cuando ve a Dios cara a cara. Yo tengo que ver a Dios cara a cara. Tengo que mirarlo rostro con rostro. ¿Por qué? Porque él, ¿verdad?, dice que cuando yo vea su rostro yo voy a morir, y es verdad. Yo tengo que morir a mí mismo, tengo que morir al mundo, tengo que morir a mis placeres, tengo que morir a mis derechos, tengo que morir a todo eso para poder ver a Dios. Si no muero a todo eso, yo no puedo sumergirme en el mar de Dios. Yo no puedo ser espiritual, porque yo no he muerto a la carne. Y si todavía estoy diciendo, ¿verdad?, que soy espiritual, pero mis frutos son carnales, como dijo un padre en una predicación, dijo, perdóname compadre, pero no puedes ser limón cuando eres naranja. ¿Verdad? No puedes aparentar algo que tú no eres. El limón se sabe porque tiene la semilla y es de adentro, le sale lo agrio. A nosotros también nos tiene que salir de adentro lo espiritual, no lo carnal. Si nosotros nos sale lo carnal, nosotros podemos darnos cuenta que nos hace falta un bautismo en el Espíritu Santo, una sumersión en el Espíritu, inmersión, ¿verdad? Una inmersión en el Espíritu Santo, ¿verdad?, para poder conocer a Dios cara a cara. Si no tenemos ese encuentro y ese bautismo, no podemos conocer a Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Sin el Espíritu no se puede. Él fue el enviado para mostrarnos a Dios. Sin el Espíritu no podemos conocerlo. Pueden leer muchos libros que quieran. Pueden leer todos los libros que quieran necesarios. Pueden leer historias, pueden leer todo lo que quieran, pero nunca van a poder conocer a Dios. Porque es una promesa. El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Verdad? Ustedes no van a poder conocer a Dios nunca si no vemos al Espíritu primero. ¿Verdad? El Espíritu es la persona enviada por el Padre. La persona derramada en el mundo por el sacrificio de Jesucristo en una cruz. La persona que vino por mí y por ustedes. La persona que nos va a llevar, ¿verdad?, de regreso al Padre, donde salimos. ¿Por qué? Porque dijo Jesús un día, yo vengo del Padre y voy a regresar al Padre. Y es lo mismo conmigo. Porque Él dice, Él me enseña cómo soy yo, ¿verdad? Y para eso tenemos que encontrarnos también como misterio de humanos. Somos un misterio, ¿va? Todos nosotros somos un misterio. Y si no, véanse en ustedes y van a ver. El pozo donde tienen ustedes que escarbar, ¿verdad?, para sacar agua, no es el pozo de otra persona, es su propio pozo de ustedes. Ustedes tienen que escarbar en ustedes para descubrir el agua que está dentro de nosotros. ¿Cuál es esa agua? Dijo Jesús, el agua viva, ¿cuál es? El Espíritu Santo que está en ustedes. Ese Espíritu Santo es el que nos va a dar la verdad. Ese Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la plenitud. Ese Espíritu Santo es el que nos va a dar la vida eterna. No es nadie más. Ese es Espíritu Santo. Pero yo lo tengo que descubrir, tengo que cavar en mí y sacar el agua de mi pozo. De este pozo aquí adentro, yo tengo que saber quién soy, yo tengo que saber de dónde vengo, yo tengo que saber mi misión, yo tengo que saber por qué estoy aquí, yo tengo que saber todo eso, ¿verdad? Y una vez que yo sepa todo eso, van a decir, bueno, ¿cómo lo voy a saber? Acuérdense que dijo el Señor, toquen y se les abrirá, pregunten y se les contestará, pidan y se les dará, ¿verdad? Pregúntenle a quién, pregúntale al Espíritu, no le preguntes a otra persona, pregúntale al Espíritu directamente. ¿Ves? Métete en ti, dice el Señor, métete en tu pieza y cierra la puerta, métete en ti mismo, entra en ti mismo, conoce al Señor que está ahí, platica con Él cara a cara, olvídate de todo, olvídate de voces afuera, voces del mundo, olvídate del ruido, métete en ti y vas a ver cómo ahí hay maravillas dentro de ti, porque dentro de ti vive Dios mismo. ¿Ven? Entonces, dice
Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco. Ok. ¿Qué dijo el Padre? Dijo: este es mi Hijo, el amado, en el que me complazco. ¿Verdad? En Él se complacía. En el Hijo de Dios se complacía. Él nos llama a nosotros hijos y se tiene que complacer en nosotros. Yo tengo que hacer que el Señor se complazca en mí. ¿Cómo tengo que actuar yo? ¿Ah? ¿Cómo tengo que actuar yo? ¿Cómo tienen que actuar? ¿Cómo tenemos que actuar? Miren, para que vean, ustedes no tienen que actuar nada. Simplemente dejen que el Espíritu viva en ustedes y que el fruto salga de adentro. Y ese es el Hijo verdadero de Dios. El Hijo que Él mandó del cielo es el Espíritu de Dios. No somos nosotros. Es el Espíritu que está dentro de mí. Ese Espíritu me va a hacer la vida que Él quiere que yo viva. Y una vez que yo viva como Él, yo voy a complacerme. El Padre se va a complacer en mí. ¿Ven? Pero el Espíritu es el que está viviendo en mí. Por eso dice en otro lado dice, si no saben, por ejemplo, vamos a decir, las personas que saben orar. ¿Ven? ¿Hay personas que saben orar? Es el Espíritu. Otra vez, ¿verdad? No caemos en la trampa, ¿ven? No somos nosotros, es el Espíritu. ¿Qué estamos reconociéndonos? Como que somos pecadores. O sea, yo no sé nada de Dios. ¿Ven? Y cuando yo no sé nada de Dios, dejo que el Espíritu viva en mí completo. ¿Ven? Porque yo no sé nada. Pero cuando yo me adueño del conocimiento, y yo digo de la sabiduría, pues yo tengo la sabiduría, yo soy, no va a actuar el Señor. ¿Ven? Porque yo me estoy reconociendo que yo sé. Y yo me estoy apartando del camino de Dios. ¿Verdad? El que sabe es el Espíritu que vive en mí. Él es el testigo fiel. Yo sí puedo ser testigo con ese Espíritu viviendo en mí. Porque Él es el que vio y oyó. ¿Ven? Un testigo es el que miró el hecho y vivió el hecho y vio el hecho y oyó el hecho. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo ser testigo si no vive ese Espíritu testigo en mí. ¿Verdad? Tengo que dejarlo que viva en mí. Una vez que Él viva en mí, yo voy a ser un testigo auténtico de Dios. Voy a ir por el mundo mostrando verdaderamente la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad vive en mí. Yo no soy quien. O sea, yo no puedo decirle a otra persona, tú crees, si no haces caso, no. Simplemente yo me callo, ¿verdad? Y dejo que el Espíritu hable. El Espíritu llama a la persona. Vamos a decir, por ejemplo, yo vengo con la señora. Entonces, señora, si usted no hace caso, usted se va a condenar. ¿Es el Espíritu de Dios? No, ¿verdad? Yo vengo a meterle miedo a la señora y ese Espíritu no es de Dios. El que viene a meter miedo no es de Dios. ¿Ven? El que deja en libertad a la persona, ese es de Dios. El que libera a la persona es de Dios. ¿Ven? El que le dice a la persona, ¿verdad?, por dónde tiene que ir, por dónde tiene que caminar, lo que tiene que hacer, ese es el Espíritu de Dios. ¿Ven? ¿Sí lo entendieron? Sí. Entonces, el Hijo amado, en el que el Señor se complace, es en ese Hijo. ¿Verdad? Pero dice una cosa bien importante. ¿Verdad? Dice que el Hijo de Dios, ¿verdad?, el Hijo de Dios, amado, le dijo a Jesús, amado, antes de que Jesús hiciera todos los milagros. Le dijo a Jesús, amado, antes de que Jesús hiciera su misión. Ya le estaba diciendo amado en su bautismo. ¿Y por qué le decía amado? ¿Verdad? Porque ese Hijo, cuando bajó la palomita en él reconoció a ese ser que venía de arriba, ¿verdad?, y se hizo él nada, que de por sí ya no era nada, se hizo nada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo empezó a vivir en él, y entonces fue el Hijo verdadero de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad?, el Padre se complació en el Hijo de Dios y dijo, ¿por qué? Porque Jesús se sintió amado por Dios. ¿Ven? Pero cuando tenemos una tribulación nosotros decimos, no, pues si el Espíritu estuviera en mí, entonces no tuviera tribulación. ¿Verdad? Porque quiero usar al Espíritu para que se me quite la tribulación. ¿Verdad? Pero yo no puedo hacerlo. Miren, antier, en la semana pasada, me descubrí que una bola en una mano. Y luego, antier o ayer, la vi que estaba más para acá. Y le dije a Aurora, yo creo que la bola me va caminando para acá, no, esa es la bola de años. No sé.
ya me está caminando, ¿no? Y luego ella dijo, no, pues hay que ir al doctor, dijo así. Pero después me dijo, hazte oración, ¿va? Y yo le dije, no, yo no puedo. No, ¿cómo no? Si tú haces... No, yo no tengo que pensar en mí, ¿verdad? Pero ¿quién fue? El demonio, ¿verdad? Hablando por la boca. ¿Por qué? Porque quiere que uno caiga. Quiere que uno piense en nosotros. ¿A poco no? ¿Ven? Entonces, por eso les digo, el Espíritu de Dios es fácil para saber quién es. El Espíritu del demonio es fácil para saber quién es. Pero hay momentos, ¿verdad?, que no se ve el Espíritu del demonio y se ve que parece el Espíritu de Dios. ¿Ven? Y una vez era el momento de cuando el Espíritu me iba a liberar, me estaba liberando. Y me dijo el Espíritu, ¿verdad? Porque hablan igual. Me dijo, el Evangelio es libertad. Y yo dije, es verdad. El Evangelio te libera de todo. Uh-huh. Tú no tienes que orar tanto tampoco, porque si no te vas a meter en esclavitud. Tú no tienes que orar mucho, porque si no te metes en esclavitud. Y yo dije, pues sí es cierto, ¿verdad? Pero después, ¿verdad?, la vocecita que está ahí, la prudencia, dijo, métete más hondo en la palabra. Profundiza, ¿verdad? Métete más adentro. Entonces me metí más en la palabra y dije yo, ¿qué dirá Jesús? Y Jesús dijo, oren a cada momento porque la carne es débil. Dije yo, este no es el Señor, ¿verdad? Entonces ahí se da uno cuenta con la palabra de Cristo, ¿verdad?, que te está queriendo agarrar en un lugar donde te quiere debilitar, ¿verdad? Y sí, o sea, porque es casi igual lo que está hablando. Ajá. Si dice Dios, oren para que no caigan en tentación. ¿A quién tengo que escuchar? A Cristo. Y llega la palabra a salvarme en el momento que es, ¿verdad? En ese momento llegó a salvarme. Otro día, bueno, quién sabe si le tengan que decir esto, ¿verdad? Mejor no se los digo, ¿verdad? Me dijo otras cosas, ¿verdad? Pero ahí sí se ve como que era malo, pero era bueno. Yeah. O sea, quiere depravar lo bueno y lo hace lo malo, pero no los quiero confundir, ¿verdad? Ahorita en lo que estamos, ¿verdad? Entonces, el verdadero hijo, nomás les dije esto para que entendieran lo que viene siendo, ¿verdad? La palabra mal, ¿verdad? ¿Cómo les decía? No transformar, porque no se puede transformar, sino disfrazada. Es una falacia, la falacia es mitad verdad y mitad mentira. Y esas mentiras, verdades, son las medias verdades, son las que nos dañan, las que nos tumban, las que nos revuelcan. Esas son las medias verdades. Y es ahí donde está el tibio. ¿Ven? En las medias verdades. Y la persona tibia, ¿verdad?, es la persona que no le quiere dar todo a Dios. O sea, él ya sabe todo. Es una persona que es santa, ¿verdad? Como dijo un padre en una predicación que estaba oyendo, dice, un día vino una señora a confesarse, dice, y es esas señoras que vienen a la misa y están ahí en la misa y leyendo y todo, y andan para allá y para acá, haciendo muchas cosas en la iglesia. Y vino a confesarse la señora, dice, y luego ya le dije, Ave María Purísima, y me dijo la señora, sin pecado concebida, y le dije yo, empiece, y luego dijo, ay padre, es que no sé por dónde empezar. Pues empiece por el principio, ¿va? Y dijo ella, no, pues es que, pues creo que ni pecados tengo, ¿va? Entonces dice que se salió el padre del confesionario y le habló al sacristán, ¿va? Por cierto se llamaba Martín. Le habló al sacristán y le dijo, Martín, venga tantito. ¿Qué pasó? Dice, baje a la Virgen de ahí porque vamos a subir a la señora ahí. ¿Verdad? Porque no tenía pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona tibia, ¿verdad?, la persona tibia es la que se cree santa, es la que se cree buena, es la que ya no, ¿verdad?, Dios le debe, ¿verdad? Esa es, ¿verdad? Como el republicano que se paró en medio del templo, ese también Dios le debía, porque Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás, yo doy el diezmo, yo ayuno, yo hago oración, o sea. Ese era el fariseo. Dios le sabía el republicano era el que estaba acá. El publicano, el que estaba bien abajo. Bien acá, Señor, perdona, Ajá. soy lo peor. ¿Verdad? Y qué bonito es cuando uno se reconoce de veras así.
Porque uno se reconoce, no, a veces hasta ahí estoy solo llorando, ¿verdad? Porque qué miseria es uno, de veras. Yo me reconocí, he encontrado la miseria que soy yo, de veras. Voy a veces, dice uno amar a Dios y va uno con el cuchillo en la mano y le va uno a picar al Señor y uno no puede detener la mano. Y dense cuenta así, ¿no? ¿Va? Van a hacer las cosas y las hacemos y no nos remuerde la conciencia hasta después y esto uno sufriendo porque dice uno, ¿por qué lo hice? No, que ando muy acá con el Señor acá. ¿Y por qué entonces lo hice? Y ahí es donde viene el nosotros, el conocernos, ¿verdad? Porque dice Pablo, la gracia de Dios vive en nosotros, pero en mi cuerpo está una ley, ¿verdad? Una ley que obedece la carne. Y la carne, ¿verdad? Si uno le da a la carne, uno hace el mal sin sentir. Esa es la naturaleza de nosotros, hacer el mal sin sentir. ¿Ven? Entonces, si no vivimos completamente en el Espíritu, nosotros no podemos servir a Dios como Él quiere que lo sirvamos. O sea, Él no quiere que sirvas a Dios desnochándote, haciendo las cosas allá afuera, todo eso. No, Él quiere, el servicio verdadero de Él es que tú te prestes, te estés en gracia para que Él se sirva de ti y pueda pasar a través de ti para que tocar a sus hijos. Ese es el verdadero servicio para el Señor. El servicio es el sirviente, o sea, la persona que lleva al Señor, la persona que sirve, la persona que lo lleva, que se presta a Él para que el Señor hable. Ese es el verdadero sirviente. ¿Ven? ¿Quién lo capacita? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo capacitó a esta persona para que esta persona fuera servidor verdaderamente de Dios, siendo hijo verdadero de Dios, con el Espíritu Santo en él. Y qué difícil es entender eso. ¿Ven? Porque nosotros vemos aquí, por eso decía el Señor, ¿va? Todo lo escrito, nosotros podemos ver cómo el demonio se mete en la escritura y precisamente aquí donde estoy dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Va? Ahí abajito, ¿va? Está diciendo eso. Entonces, si nos damos cuenta en esas tentaciones, ¿va? El espíritu del mal usa la escritura para tentar a Jesús con la palabra. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no puede usar la palabra? O sea, porque cuando el espíritu la habla. Si sale de tu boca y dice el Espíritu Santo, no puede usarla el demonio, nada. No la puede usar porque es de Dios. Es el espíritu vivo. Por eso es la importancia de saber cuando uno está sumergido en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a estar hablando por tu boca. Pero si tú te pones en ti, que digas tú, qué discurso tan chido me aventé, ¿verdad? Entonces ya, hasta ahí llegaste. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tú ya lo hiciste que es tuyo. ¿Ven? Pues este tema sí salió, no es tuyo. Tienes de ponerte eso en mente, no es tuyo. El Señor te lo está poniendo porque Él lo está dando. Él es el que está tocando los corazones. Tú no puedes. Y es una humildad pues que uno tiene que agarrar. Uno tiene que irse. Entre el más humilde, dice el Señor, entre más humilde seas, más sabiduría vas a tomar. Porque yo voy a actuar más en ti, tú siendo más humilde. ¿Va? ¿Cómo vamos a ser nosotros más fuertes? Acercándonos a la nada. Nosotros fuimos creados de la nada. ¿A poco ya decimos, no, pues yo lo que soy? No, eras nada. ¿Ves? No eras nada y viniste a la nada a existir. ¿Por qué? Porque un amor de un Señor te trajo al mundo. A existir aquí. ¿Verdad? Eras nada, pero aquí te vienes a hacer creer que eres Dios. Tú ya puedes hacer todo por ti mismo. ¿Verdad? Tú con el Espíritu Santo puedes hacer maravillas. Dice el demonio, les dice a las personas, dice Jesús, ustedes van a hacer maravillas más grandes que yo. Pero él se estaba refiriendo al espíritu que iba a estar en la persona, no a la persona. Y la persona se los pone, y la persona ya anda por allá queriendo sanar afuera, y anda por allá levantando y haciendo oír a los sordos y a los mudos. Pero ¿quién viene? En su propio nombre viene Él. ¿Verdad? Así dice el Señor, vendrán en su propio nombre y harán prodigios y milagros, ¿verdad? Diciendo que es, pero no soy yo. ¿Por qué no es Él? Porque no está el Espíritu de Dios, no hay amor. Ustedes pueden ver eso porque la persona que no tiene amor no puede acercarse a un leproso, no puede acercarse a una persona enferma que tenga llagas, que le esté supurando pus. Yo le aseguro que esa persona no llega y le besa la llaga, nada más desde lejos, a ver, sánate en el nombre de Jesús. Eso no es amor.
El amor es que le esté doliendo el hermano. Ese es el amor verdadero, porque trae el Espíritu dentro de él y le duele el hermano, el dolor del hermano. Le duele ir a sanarle, ir a ayudarlo a que sane la llaga. Le está doliendo el corazón. Dice, en una palabra dice que Jesús se conmovió en su corazón y lloró. ¿Quién fue el que se conmovió? El Espíritu Santo que vivía dentro de Jesucristo se conmueve. ¿Verdad? Al sentir la necesidad de la otra persona. Es eso ahí donde se tiene que ver. Pero si Jesús hubiera sido convidioso, que hubiera dicho, no, pues el Espíritu Santo es el amor de mi Padre y yo. Entonces, ¿cómo me voy a conmover? No se va a conmover, ¿verdad? Pero él se quitó todo lo de Dios. Se quitó todo y fue un hombre verdadero. Y yo ahorita me tengo que quitar todo lo de Dios, todo, y ser un hombre verdadero para poder servir a Dios. ¿Sí se entiende? ¿Ah? Entonces, así tiene que ser, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Estamos hablando ahorita del amor. Jesús dice que este es mi hijo amado, dice el Padre, este es mi hijo amado. ¿Por qué? Porque Jesús tenía en él el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y al sentir el Espíritu de Dios, él se hizo nada. Entonces, ese es una persona amada, porque él está sintiendo, como ahorita les dije al principio, ¿verdad? Va a vivir en nosotros el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Entonces, yo voy a tener el amor de Dios. Y una vez que el amor de Dios viva en mí, ese mismo amor, viviendo dentro de mí, va a hacer que yo me compadezca del hermano, que sienta amor por el hermano, que su dolor sea mi dolor. Ese amor que la Madre Teresa de Calcuta tenía dentro de ella, era el amor puro de Dios, por eso llegaba y besaba las llagas de los leprosos. ¿Ven? Esa es la verdad. El Dios Padre miró en Jesús al Espíritu que Él había puesto y por eso dijo, este es mi Hijo el amado, porque el Hijo se había hecho nada, ¿verdad? Y había dejado al Espíritu vivo hacer la obra. Aquí decimos que fue conducido por el Espíritu para que fuera tentado por el diablo. Y si, por ejemplo, el Espíritu me conduce a un lugar donde sea tentado por el diablo, ¿verdad? Yo voy a decir, no, yo no me meto ahí. Pero si el Espíritu me está llevando ahí, es por alguna cosa. Que ve la casa media tenebrosa y diga, no, yo no me meto ahí. ¿No? Ave María Purísima. Y que tenga miedo. Entonces no estoy haciendo la obra del Señor. Si me llevó a esa casa es porque ahí hay algo que Él quiere cambiar. Estoy haciendo lo que el Señor dice. Aquí dice, por ejemplo, el Espíritu, Jesús, que era el Hijo de Dios, fue conducido por el Espíritu. ¿Ven? Si nosotros no nos dejamos conducir por el Espíritu, entonces no podemos ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que ser conducidos por el Espíritu de Dios. Una vez que el Espíritu de Dios viva en nosotros, el amor vivo de Dios va a vivir en nosotros y nos va a transformar. Vamos a ser unas personas amorosas. El fruto va a salir normal de nosotros, ¿verdad? Porque va a ser un fruto de amor. El amor vive en nosotros, el Espíritu vive en nosotros y nosotros vamos a dar el fruto automático de ese amor que vive dentro de nosotros. Ese es el chorro que dice el Señor, ¿verdad? El que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, va a hacer que yo, ¿verdad?, sea transformado completamente, ¿verdad? Y que mi fruto, a partir de ese momento, sea un fruto de amor. Ese es el fruto que el Señor quiere. Se llama fruto de amor. ¿Ven? ¿Qué fruto le llevó Jesús a su padre? ¿Cuál fruto le llevó y le presentó a su papá? ¿El fruto de cuál amor? ¿Verdad? Le llevó un fruto de amor grandísimo. ¿Ven? Llegó así, miren, con su padre y le ofreció su sangre en su cáliz, su propia sangre por nosotros. Es un amor grandísimo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. No había ni un amigo de Dios más que Él. Él le dijo, ese es mi Hijo el amado, porque ninguno le era amado todavía. Nada se complacía el Señor. Por eso el Padre no se pudo aguantar hasta que la obra terminara. Apenas empezaba, ese es mi Hijo el amado. Ya se estaba alocando ya desde entonces, ¿va? Porque el Hijo que recibía, ¿a poco no? Lo recibía y le daba gloria a Dios, ¿va? No se esperó hasta que todo se acabara para decir, ese es mi Hijo, y gritar. Él esperaba que un hombre le diera gloria a Él. Pues nada más Cristo le pudo dar gloria a Él. ¿Ven? Por eso ya no se pudo aguantar y dijo, ese es mi Hijo el amado, yo le doy la vida ahora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así es un papá, ¿verdad? Así es un papá. Cuando el hijo hace lo que el papá le dice, el papá lo premia, ¿va? Y dice, mi hijo es así, ¿va? Y uno se siente orgulloso, pues así es el padre. Y yo quiero oír esas palabras conmigo.
Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero yo las quiero oír conmigo, que diga, este es mi hijo, el amado, el que tiene mi amor en él, el que deja que mi amor lo transforme, el que lleva mi amor y lo dispersa en el mundo, el que va con mi amor diario y a cada momento. Ese es mi hijo, el amado. Hoy le he dado la vida. Esas las palabras quiero oír para mí. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé para ustedes, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Yo no puedo decirles, a ustedes también las tienen que querer, no, ¿verdad? Porque si no me estoy metiendo en su vida de ustedes. ¿Ah? Amén. ¿Ah? Y vamos a dejarnos dominar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que tiene la misión de llevarnos al Padre, ¿verdad? Y ya si por ahí el Espíritu nos conduce y a orar por las personas, vamos a orar por las personas, pero el Espíritu Santo es el que tiene, ¿verdad? Tiene la vara alta, nosotros no. ¿Verdad? Porque muchas veces el demonio nos dice, ya llevas 4 tirados. ¿A poco no? Ya llevas un montón. Y luego, y luego la persona, vengo con este porque este sí tira. ¿No se ha fijado que le mete la pata? Bueno, pues ya acabamos. ¿Va? Ese es el bautismo, ¿va? Ahí depende de nosotros si lo queremos tomar. Padre Celestial, te damos gracias hoy en esta tarde, en este día, Señor, por esta palabra que ha sido proclamada en este lugar. Te damos gracias por esta abundancia espiritual, Señor, esta abundancia que es esta agua viva, el agua viva que no muere, que no se hace vieja, Señor, esta agua que es por siempre, eterna, Señor. Este chorro que sale, Señor, desde aquí hasta la vida eterna. Hoy, Señor, nosotros nos reconocemos pecadores ante tus ojos, igual que el publicano. Hoy queremos ser humildes, Señor, hoy queremos bajarnos de nuestra montaña, de nuestro caballo, de nuestro árbol, así como Zaqueo, para poder ponernos a la altura, Señor, a esa altura donde nosotros tenemos que estar. Nosotros no somos nada, Señor, simplemente somos mucho por ti, por tu Espíritu. Permite, Señor, que hoy en este día ese amor puro, ese amor de Dios, ese amor perfecto, ese amor que tú mandas desde el Padre, Señor, que hoy anide en nuestro corazón. Hoy nosotros queremos tener ese encuentro personal con el Señor. Hoy nosotros queremos sumergirnos, Señor, en ese mar de Dios. Hoy queremos sumergirnos, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón para ser bautizados en tu Espíritu, Señor. Queremos sumergirnos porque el bautismo quiere decir sumersión, quiere decir dentro, sumergirse, Señor. Hoy queremos sumergirnos en tu Espíritu para conocerte, ya que tu Espíritu es el que te conoce, Señor. No hay nadie más que te conozca como Él, como el Espíritu del hombre conoce al hombre. Así tu Espíritu te conoce a ti, Señor, y sabe lo que hay en ti. Desde tus entrañas, Señor, Él viene hasta aquí. Por eso, Señor, Él es el enviado. Él es el que nosotros tenemos que oír. Él es el que nosotros tenemos que tomar, Señor, para que Él pueda hacer tu obra y llevarnos ante ti. Te damos las gracias, Señor. Hoy renunciamos, Padre Santo. Hoy renunciamos a nosotros mismos. Hoy renunciamos al mundo. Hoy renuncio, Señor, al pecado. Hoy renuncio a todo, Señor, a todo lo que no esté de acuerdo contigo. Hoy renuncio a Satanás y a sus obras. Hoy renuncio, Señor, a todo eso. Hoy como hijo tuyo, Señor, estoy abierto para que tú me bautices en tu Espíritu. Abran su corazón. Pídanle al Señor. Díganle al Señor que penetre en ustedes. Díganle al Señor que quieren sentir ese Espíritu vivo en ustedes. Ese amor precioso que Él nos manda desde allá arriba. Ese amor que hoy va a penetrar nuestros corazones. Hoy queremos conocerte, Señor. Tú dijiste, Señor, toca y se te abrirá. Toca y te dará. Pide y se te dará. Danos, Señor, en abundancia. Ven, Espíritu Santo, en este momento. Ven, Espíritu Santo, que yo me reconozco pecador, Señor. Ven, Espíritu Santo, y penetra hasta las profundidades de mi ser. Ahí donde penetra, donde está el alma y el Espíritu. Llega hasta ahí, Señor, como espada de doble filo. Y penetra mis interiores, Señor. Para que yo sea menos. Para que yo me baje más, Señor. Para que yo sea más humilde. Ayúdame, Señor, a ser mejor. Transforma mi vida. Lléname, Señor, de ese fuego espiritual que es tu Espíritu Santo. Lléname con tu verdad, Padre Santísimo. Lléname hoy en este momento, Señor. Abran su corazón, el Espíritu está presente. Ven, Señor, bendito sea. Ven, Señor Jesús, entra en nosotros, Padre Santo. Bendícenos, Señor, ten misericordia de nosotros. Reciban el Espíritu de Dios, bendito sea el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, bendito y alabado sea, Señor.
Pedimos en especial también por todos aquellos que están fuera de nuestra iglesia, de esta iglesia católica. Pedimos, Señor, por todos los que no están presentes hoy en este día. Te damos gracias, Padre mío bendito. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Bendito y alabado seas. Gracias, 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 Padre Santo. Dios Todopoderoso y bendito, bendito seas, Señor Jesús. Reciban, Señor, reciban la gracia de Dios. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por lo que has hecho en nuestros corazones, Señor. Nos sumergimos en tu santo mar, Señor. Ese mar precioso que está en nosotros, Señor. Bendito y seas. Gracias por dejarme conocerte, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, bendito y alabado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.